hoy les vamos a hablar sobre los huesos de la extremidad superior. Consta de los siguientes huesos: la escápula, La clavícula el húmero, el cúbito, el radio. y los huesos del carpo. ¡Empezamos! La escápula es un hueso plano, ancho, delgado, en forma triangular, que se aplica posterior y superior al tórax a nivel de las 7 primeras costillas. Se distingue 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Las caras de la escápula son 2, una anterior y otra posterior. En su cara anterior o cara costal está excavada en casi toda su extensión y recibe el nombre de fosa subescapular. Esta está atravesada de 3 a 4 crestas que irradian desde el cuello de la escápula hacia su borde medial. En ellas se insertan láminas tendinosas del músculo subescapular. En el límite lateral de esta fosa se observan prominencias alargadas, semicilíndricas y roma llamada pilar de la escápula, que forma el labio medial del surco conocido como surco del borde lateral. En esta región se insertan fascículos inferiores del músculo subescapular. Además, a lo largo del borde medial de la escápula, tenemos que en sus extremos se encuentran superficies rugosas y alargadas en forma triangular, donde se fija el músculo serrato anterior. La cara posterior está dividida en 2 partes por un saliente óseo transverso llamado la espina de la escápula. Superiormente a la espina se le encuentra la fosa supraespinosa e inferiormente la fosa infraespinosa. Tenemos la espina de la escápula y el acromio. La espina es una lámina ósea triangular dispuesta transversalmente en la unión de su cuarto superior con las 3/4 partes inferiores de la escápula. Constituye en sus 2 caras lisas a formar la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. En su cara superior es acanalada en sus 2/3 laterales y en su cara inferior también acanalada, pero solo en sus 2/3 medial. Tenemos sus bordes: en el borde anterior, que se une con la escápula; el borde lateral, que es cóncavo, liso y continúa con la cara inferior del acromio; su borde posterior, grueso, rugoso y subcutáneo, dividido por una cresta en 2 vertientes: la vertiente superior, que es la inserción del músculo trapecio, y en la vertiente inferior, que da la inserción del músculo deltoides. La espina continúa lateralmente con el acromio, que es una apófisis aplanada transversalmente. Tenemos sus caras: su cara superior, que es rugosa y continuación del borde posterior de la espina, y su cara inferior, que es cóncava y lisa y es una expansión del borde lateral. Tenemos los bordes del acromio: el borde medial y el borde lateral. En su borde medial prolonga con el labio superior del borde posterior de la espina, con una carilla articular elíptica para la clavícula. Y en su borde lateral prolonga el labio inferior de la espina de la escápula, donde aquí se insertan los fascículos medios del músculo deltoides. La fosa supraespinosa es una depresión de superficie lisa, más amplia medialmente que lateralmente, pero menos profunda. Sirve de inserción para el músculo supraespinoso. En la fosa infraespinosa, que está situada por debajo de la espina de la escápula, está dividida por una cresta que recorre el borde lateral de la escápula en 2 partes. En su parte medial ocupa las 3/4 partes de la superficie y sirve de inserción para el músculo infraespinoso. Esta es convexa medialmente y ligeramente cóncava lateralmente. En su parte lateral está subdividida por una cresta oblicua en la zona superior y en la zona inferior, que aquí sirve inserción del músculo redondo menor y redondo mayor. Los bordes de la escápula se dividen en superior, medial y lateral. En su borde superior es más corto y delgado, termina lateralmente en la escotadura de la escápula, para la que discurre el nervio subescapular, y medialmente se sitúa la inserción del músculo omoioideo.
borde más largo de los tres, formando un ángulo muy abierto lateralmente cuyo vértice corresponde a la extremidad medial de la espina de la escápula. Superiormente a la espina se inserta el músculo romboides menor e inferiormente el romboides mayor. En su borde lateral está constituido por la cresta ósea que separa el surco de este borde en las superficies de inserción del músculo redondo mayor y redondo menor. En esta cresta termina superiormente en una superficie rugosa triangular denominada el tubérculo infraglenoideo, donde se fija el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Los ángulos de la escápula son tres: superior, inferior y lateral. En su ángulo superior se sitúa en la unión del borde superior y el borde medial. Forma un ángulo de casi 90 grados o un ángulo bien agudo. Sirve de inserción para el músculo elevador de la escápula. En su ángulo inferior es grueso y redondeado y une a los bordes medial y lateral del hueso. En este punto se insertan a veces pequeños fascículos del músculo dorsal ancho. En su ángulo lateral presenta tres elementos anatómicos principales: la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula y la apófisis coracoides. En la cavidad glenoidea es una superficie articular cóncava en forma ovalada, con su extremo inferior un poco más grueso. Está orientada lateral, anterior y ligeramente superior, articulándose con la cabeza del húmero. En el centro se encuentra un saliente redondo llamado tubérculo glenoideo. La parte inferior de esta cavidad es excavada un poco más que el resto. En su borde anterior, hacia la unión de sus 2/3 superiores, hay una depresión un poco profunda llamada la escotadura glenoidea. Superiormente se encuentra el tubérculo supraglenoideo, rugoso y saliente, donde se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial, e inferiormente se ubica el tubérculo infraglenoideo, que se continúa superiormente con el borde lateral de la escápula. El cuello de la escápula es un segmento óseo grueso, corto y aplanado anterior a posterior y sostiene a la cavidad glenoidea. En su cara posterior presenta un canal que se comunica lateralmente con la espina de la escápula y las fosas supraespinosas e infraespinosas. La apófisis coracoides se origina en la cara superior del cuello de la escápula, medial al tubérculo supraglenoideo. Tiene forma de dedo semiflexionado y se divide en dos segmentos. En su segmento vertical, que se une al cuello de la escápula mediante una base ancha, y en su segmento horizontal, que tiene la cara inferior, que es cóncava y lisa, y su cara superior, que es convexa y rugosa, donde en la parte anterior se inserta el músculo pectoral menor y en su parte posterior ligamentos conoideos y trapezoides. También tenemos un borde lateral, que es una superficie irregular donde se insertan ligamentos coracoacromial y corahumeral. También tenemos el borde medial, donde anteriormente se inserta el músculo pectoral menor y posteriormente el ligamento coraclavicular. Gracias por quedarte hasta el final de nuestro video. Espero que hayas aprendido. No olvides dejar tu